Hola. Seguramente se estarán preguntando quién soy, especialmente debido a mi inactividad en redes sociales durante este tiempo, entre inicios de 2025 y los comienzos de 2026. Este video busca explicar el motivo de esa ausencia. La razón de mi inactividad se debe a un motivo, o más bien, a varios motivos algo delicados. Para comenzar, mi nombre real es Tomás López. Nací el 14 de mayo de 2008 en Buenos Aires, Argentina, y actualmente tengo 17 años. En mi tiempo libre solía dedicarme a crear audiohistorias. Entre ellas, la más conocida actualmente, y que dejé en pausa o sin continuar, es la serie titulada El diario de Jonathan, Painful Days, la cual fue subida a inicios de 2025. Sin embargo, la serie terminó quedando en pausa debido a los motivos de los que hablaré en este video. Para quienes no me conocen, es importante mencionar que soy una persona neurodivergente. ¿A qué me refiero con eso? En pocas palabras, tengo un trastorno conocido como TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno implica que tengo cierta dificultad para mantener la atención fija en una sola cosa, por lo que es muy fácil que me distraiga. Desde muy pequeño también he tenido una tendencia a olvidar cosas con facilidad y cierta dificultad para retener algunos tipos de información, lo cual en muchas ocasiones complicó mi proceso de aprendizaje en el ámbito educativo. Además, esto hace que sea una persona algo inquieta y que, al hablar con otros, a veces interrumpa accidentalmente a la otra persona sin intención. Es algo que todavía intento corregir hasta el día de hoy. Sin embargo, el motivo principal por el que cuento este detalle es porque ha influido mucho en gran parte de mi vida. A nivel social y personal me ha afectado bastante. De hecho, cuando ingresé a la secundaria, en primer año, fue cuando empecé a notar que las cosas comenzarían a ponerse patas arriba. Durante mi etapa en la secundaria, desde primer hasta cuarto año, atravesé una de las etapas de mi vida en la que comenzaron a formarse varios de los problemas que aún arrastro hoy en día. Considero que gran parte de esto fue consecuencia de lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. El aislamiento social provocó que empezara a desarrollar cierta dependencia a los aparatos electrónicos, ya que me encontraba incomunicado de muchas personas y ya no podía socializar de forma presencial. A esto se sumaba que, en esa época, también practicaba deportes de contacto, específicamente rugby, en un club donde, por así decirlo, asistía gente de cierto estatus. Por eso, para explicar bien esta etapa de mi vida, creo que es mejor dividirla en dos partes: la parte deportiva y la parte personal. Empezando por la deportiva. Comencé a practicar rugby a los 11 años, principalmente debido a mi gran nivel de energía. Mi familia y mis terapeutas sugerían que siempre debía estar practicando algún deporte para canalizar esa energía y así poder sobrellevar mi trastorno de una mejor manera. Para ese entonces ya tenía ciertos problemas con mi imagen corporal, ya que solía considerarme una persona obesa, a pesar de que en realidad no lo era. Durante mi tiempo en el club también tuve algunos conflictos con compañeros del equipo, especialmente con dos en particular. Uno de ellos era el hijo de la manager del equipo, y el otro el hijo de uno de los profesores que nos entrenaba. Ambos solían burlarse de la ropa que utilizaba para entrenar, ya que normalmente usaba ropa de una vieja escuela de fútbol en la que había participado anteriormente. Incluso llegaban a utilizar el nombre que estaba en mi camiseta para burlarse de mí. Estas burlas, en algunas ocasiones, llegaron a escalar hasta peleas físicas, especialmente con el hijo de la manager, ya que era quien más intensificaba el acoso hacia mí. Debido a todo esto, mi relación con el resto del equipo era bastante tensa. Además, nunca logré encajar completamente. En gran parte, esto se debía a que, por mis dificultades de aprendizaje, nunca conseguí adaptarme del todo a la dinámica de los entrenamientos. Podría decirse que a muchas de esas personas no les importaba si alguien era neurodivergente o no, lo que hacía que todo fuera aún más difícil para mí. Durante los entrenamientos me costaba aprender cosas que para otros parecían simples, como las posiciones en las que debía jugar. A esto se sumaba que a veces me metía en problemas por conversar con mis compañeros, algo que más adelante terminaría convirtiéndose en la base de uno de los problemas que enfrentaría en el futuro.
A partir de este punto tenemos que avanzar aproximadamente hasta el año 2022, es decir, unos 3 años después. Para entonces ya había logrado adaptarme un poco más a la dinámica del equipo, aunque mi relación con mis compañeros era prácticamente inexistente. Para ese momento ya no hablaba con ninguno de ellos. De hecho, mi último recuerdo en ese equipo fue una discusión verbal con uno de mis compañeros durante un partido. Ese sería mi último momento dentro del equipo antes de abandonarlo y transferirme a otro club diferente. Pero esa es una historia para otro momento. Ahora es momento de retomar la segunda etapa de mi vida, que corresponde a mi vida educativa y personal. Esta etapa de mi vida fue una de las más complicadas. No solo porque estaba entrando en un nuevo ambiente social y educativo al que no estaba acostumbrado, sino también porque muchas de las cosas que yo pensaba que me iban a ayudar a adaptarme terminaron ocurriendo de forma muy distinta. Al principio creí que todo sería más fácil, ya que mi mejor amigo de la primaria también estaba conmigo. Pensé que eso haría la transición mucho más sencilla. Sin embargo, con el paso del tiempo él empezó a distanciarse poco a poco, y eventualmente terminó aislándose de mí. Eso me dejó en una situación en la que tuve que intentar integrarme a nuevos grupos de compañeros, algo que para mí no era nada fácil. Me di cuenta de que socializar no era tan simple como yo había imaginado, y fue en ese momento cuando apareció uno de los problemas que más me afectaría durante esos años. Muchos de mis compañeros comenzaron a ver las cosas que yo publicaba en redes sociales, y usaban eso como material para burlarse de mis gustos. Por ejemplo, solía subir videos sobre mi actor favorito en ese momento o sobre videojuegos que me gustaban, cosas que para mí eran simplemente una forma de compartir lo que disfrutaba. En esa época yo era muy activo en TikTok, ya que me gustaba crear contenido sobre distintas cosas relacionadas con mis intereses. Pero el problema comenzó cuando algunos compañeros empezaron a mostrar mis videos entre ellos para reírse. Ese tipo de situaciones empezó a afectar mucho mi confianza. Poco a poco dejé de sentirme cómodo compartiendo cosas en internet, y con el tiempo terminé volviéndome prácticamente inactivo en varias redes sociales. Para que se den una idea, hoy en día casi no me gusta subir videos a TikTok, ni publicar fotos o videos en Instagram o Facebook. Incluso a veces me da vergüenza mostrar mi propia cara. El motivo no era solamente por las burlas. ¿Recuerdan cuando mencioné que desde los 11 años ya tenía ciertos problemas con mi imagen corporal? Bueno, durante esta etapa esos sentimientos se intensificaron mucho más. Empecé a detestar mi apariencia, ya que me sentía demasiado flaco y poco atractivo. A eso se sumaba el hecho de que me costaba encajar con las demás personas. Muchas veces sentía que mi forma de pensar era diferente a la de los demás, y me molestaba mucho que constantemente se burlaran de las cosas que me gustaban. Aún así, no todo fue negativo. Durante ese tiempo también logré hacer algunos amigos nuevos, y además conocí a alguien que se volvería muy importante en mi vida. Pero de esa persona hablaré más adelante. Antes de continuar, tengo que explicar algo importante sobre ese periodo de mi vida. En ese momento ya no estaba recibiendo terapia, ya que había recibido el alta. Los profesionales consideraron que ya era capaz de manejar mi trastorno por mi cuenta. Durante mi infancia había recibido medicación para ayudar a controlarlo, y además, cuando era niño, mi trastorno hacía que fuera una persona bastante impulsiva. Tenía poca tolerancia cuando alguien me molestaba, por lo que era común que terminara involucrándome en peleas físicas o discusiones. Sin embargo, después de la pandemia desarrollé una especie de mecanismo de defensa frente a las situaciones estresantes o que me hacían enojar. Para que se hagan una idea, cuando me alteraba o me enfadaba, mi cuerpo comenzaba a temblar. Esto ocurría porque, en el fondo, tenía miedo de mi propia reacción. Yo sabía muy bien cómo reaccionaba cuando era más pequeño, y temía que ese comportamiento volviera a aparecer ahora que, físicamente, sí tenía la fuerza suficiente como para lastimar a alguien. Ese miedo hizo que muchas de mis inseguridades personales empeoraran, y por eso muchas veces prefería no defenderme, incluso cuando probablemente debería haberlo hecho. Esto es importante para entender lo que ocurrió después. Si hacemos un salto en el tiempo, pasando de 2021 a 2024, yo ya estaba en cuarto año de secundaria.
Para ese momento el acoso había disminuido un poco, pero eso no significaba que todo estuviera realmente tranquilo. Desde tercer año, un compañero que también había pertenecido al segundo equipo de rugby en el que yo había estado, se había convertido en alumno de mi escuela. Al principio nos llevábamos bastante bien, pero durante cuarto año su actitud empezó a cambiar. Todo llegó a un punto crítico en el mes de mi cumpleaños. Unos días antes de mi cumpleaños, él llegó tarde a la escuela. Como no estaba en el aula, yo me senté en su lugar para poder hablar con un amigo durante la clase, pensando que tal vez no asistiría ese día. Sin embargo, finalmente sí llegó. Entró al salón, saludó a todos con total normalidad y decidió sentarse en la última fila, al otro lado del aula. En ese momento pensé que no habría ningún problema. Pero durante el recreo, justo cuando estaba por levantarme de la silla, me amenazó con golpearme si no me levantaba de su lugar. Para ese entonces yo ya conocía bien su forma de ser. Teníamos una estatura similar, yo mido aproximadamente 1,82 metros, algo bastante alto para mi edad, pero él era mucho más corpulento. Era el tipo de persona que solía imponer respeto mediante la intimidación. Sin embargo, ese día, por alguna razón, decidí no hacerle caso. Me quedé sentado y continué hablando con mi compañero. Pero en ese momento mis manos comenzaron a temblar. Aunque no quisiera admitirlo, tenía miedo. No era miedo de defenderme físicamente, porque sabía que podía hacerlo si era necesario. Lo que realmente me asustaba era cómo podría reaccionar yo mismo si la situación escalaba. No confiaba lo suficiente en mí como para saber hasta dónde podría llegar. Cuando regresó, volvió a amenazarme, diciéndome que si al día siguiente seguía sentado en su lugar realmente me iba a golpear. Durante el segundo recreo hablé sobre lo que había pasado con una compañera. Al parecer la situación empezó a comentarse entre varios compañeros, y cuando él regresó al aula decidió agredirme en ese mismo momento. En esa situación yo simplemente me limité a defenderme lo suficiente para que el conflicto no escalara a algo más grave. Sin embargo, ese incidente terminó teniendo consecuencias. Después de lo ocurrido tuve que transferirme del turno tarde al turno mañana. En ese momento pensé que estaba dejando atrás un infierno, sin imaginar que, poco tiempo después, entraría en otro incluso peor. En este punto de la historia tengo que mencionar dos aspectos muy importantes sobre mí, ya que ambos marcarían profundamente esta etapa de mi vida, especialmente entre cuarto y quinto año de secundaria, tanto a nivel personal como social. El primero tiene que ver con mis valores y mi forma de ver el mundo. Siempre he sido una persona que cree firmemente en que las mujeres deben tener las mismas libertades y derechos que los hombres para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, también pienso que esa igualdad debe construirse de una forma justa y sana, sin recurrir al odio entre unos y otros. El segundo aspecto, y probablemente el más importante para entender cómo me sentía en ese momento de mi vida, tiene que ver con mi estado mental y emocional. Debido a muchas de las inseguridades que había acumulado durante años, comencé a desarrollar pensamientos bastante peligrosos para alguien de mi edad. Para ese entonces, tanto mi salud física como mi salud mental ya empezaban a verse afectadas. Para que se hagan una idea de cómo estaba en ese momento, cuando me transferí al turno mañana, ya no era la misma persona que antes. Me había vuelto extremadamente silencioso, casi no hablaba con nadie por miedo. Además, desde tercer año de secundaria ya venía arrastrando una sensación constante de falta de energía y desmotivación. Me costaba encontrar ganas para hacer cualquier cosa. Dejé de interesarme por deportes o actividades recreativas, y gran parte del tiempo me sentía simplemente agotado o sin motivación. A eso se sumaba que también había comenzado a aislarme emocionalmente incluso de mi propia familia. Rara vez hablaba abiertamente de mis problemas, a menos que la situación fuera tan evidente que no tuviera otra opción. Una vez aclarado todo esto, es momento de comenzar con esta nueva etapa de mi vida. Cuando llegué al turno mañana me reencontré con algunos conocidos de la escuela primaria y también con antiguos compañeros del turno tarde que, por diferentes motivos personales, se habían cambiado a la mañana con el paso del tiempo. Fue en ese momento cuando conocí a uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, Alejandro. A través de él también conocí a su mejor amigo, Ian.
Con el tiempo, ambos se convirtieron en mis mejores amigos dentro de la escuela. Con Alejandro desarrollé una afinidad especial, principalmente porque compartíamos muchos gustos personales. Pero lo más importante para mí era que nunca me juzgaba y siempre parecía verme por quien realmente era. Y fue también en esta etapa cuando finalmente volvió a aparecer en mi vida la persona que había mencionado antes, aquel amigo del que había dicho que hablaría más adelante. Su nombre es Giuliano. A diferencia de mí, él tenía 2 años más, ya que había repetido 2 cursos en su secundaria anterior. Yo lo había conocido originalmente en primer año, cuando finalmente, después de la pandemia, las 2 burbujas escolares se habían unido nuevamente. Nuestra amistad no fue sencilla al principio. Ambos éramos personas que confiaban muy poco en los demás, por lo que construir una relación cercana llevó tiempo. Sin embargo, poco a poco comenzamos a formar un vínculo bastante fuerte. Para mí fue algo importante, porque desarrollar ese nivel de confianza con alguien me había tomado años. De hecho, durante mucho tiempo me había propuesto como una meta personal convertirme realmente en su amigo, ya que siempre me había parecido una persona muy agradable. Además, Giuliano solía motivarme mucho. Constantemente me alentaba a hacer actividad física, a tener más confianza en mí mismo y a no dejar que los demás me afectaran con sus comentarios o burlas. Con el tiempo, mi círculo de amigos terminó formándose con Alejandro, Ian y Giuliano. Y fue justamente cuando finalmente sentí que tenía un grupo de amigos estable, cuando comenzó esta nueva etapa en ese curso. Durante este periodo, la primera mitad del año fue bastante agradable. Parecía que finalmente estaba empezando a formar más círculos sociales, y como ya conocía a varias personas del turno mañana, se me hizo mucho más fácil integrarme y conversar con los demás. Algo curioso es que siempre tuve más facilidad para socializar con las chicas que con los chicos, algo que ya me ocurría desde la primaria. Con los chicos solía tener más dificultades para integrarme. Sin embargo, el verdadero problema comenzó durante la segunda mitad del año. En ese momento empezó a difundirse un rumor sobre mí. Supuestamente, yo había hecho comentarios inapropiados hacia algunas compañeras del curso. Para entender bien la situación, es importante mencionar que en mi curso había una chica con una discapacidad física, ya que tenía parálisis y necesitaba usar una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. Uno de los rumores decía que yo había comentado algo sobre que ella tenía privilegios, algo que simplemente no era cierto. Tiempo después me enteré, gracias a uno de los chicos del círculo cercano al grupo que difundía el rumor, que todo había empezado porque a algunos compañeros no les habían gustado ciertos comentarios casuales que yo había hecho durante conversaciones informales. Muchas veces eran chistes o referencias a memes de internet. Cada vez que hacía uno de esos comentarios y alguien me preguntaba al respecto, yo siempre aclaraba que eran bromas o memes que había visto en internet, y si alguien se sentía incómodo o ofendido pedía disculpas inmediatamente, porque nunca fue mi intención lastimar o incomodar a nadie. Siempre fui consciente de que no a todos les gusta el mismo tipo de humor. El problema fue que, aparentemente, cuando yo no estaba presente, algunos compañeros hablaban entre ellos sobre esos comentarios y los distorsionaban, haciéndolos parecer algo mucho peor de lo que realmente eran. La situación llegó a un punto en el que uno de los chicos de ese grupo llegó incluso a amenazarme por teléfono. En ese momento yo todavía no entendía bien lo que estaba pasando, así que cuando fui a la escuela, decidí hablar con las autoridades para denunciar el acoso que estaba recibiendo. Fue entonces cuando descubrí quién había iniciado el rumor, y a partir de ese momento todo empezó a derrumbarse en mi vida social. Comencé a recibir hostilidad y acoso por parte de varias chicas del curso, y la situación llegó a un momento especialmente humillante cuando, durante uno de los recreos, me obligaron a disculparme públicamente frente a gran parte de la escuela por algo que yo no había hecho. Intenté mostrar evidencia de que las acusaciones no eran ciertas, pero el mismo chico que me había amenazado por teléfono interrumpía constantemente e impedía que pudiera defenderme adecuadamente. Finalmente, me vi obligado a disculparme, a pesar de que sabía que no había hecho nada malo. El incidente se volvió tan conocido que estudiantes de otros cursos comenzaron a enterarse.
Durante los recreos e incluso en las clases de educación física, personas de otros cursos se acercaban a preguntarme qué había pasado, algo que me resultaba muy incómodo y desgastante. El acoso no se detuvo ahí. El mismo chico que me había amenazado por teléfono continuó provocándome. Un día, durante una clase de educación física, mientras estábamos jugando, comenzó a patearme las piernas intencionalmente para hacerme caer, y luego se rió de mí frente a todos. En ese momento ocurrió algo que llevaba años evitando. ¿Recuerdan cuando mencioné que tenía miedo de defenderme? Para ese entonces yo ya había empezado a practicar taekwondo, principalmente para liberar el estrés que había acumulado después del incidente que me obligó a cambiar de turno. En parte lo hacía porque tenía miedo de no ser capaz de defenderme si alguna vez volvía a pasar algo así. Ese día, después de años sin perder el control, terminé reaccionando y peleando con él. Tiempo después me enteré de que incluso había terminado vomitando en los baños del club donde hacíamos educación física. De los dos, yo había sido el único que logró golpear al otro durante el enfrentamiento. Quiero hacer una pausa aquí para decir algo importante. No estoy orgulloso de haber reaccionado de esa forma. Sin embargo, dadas las circunstancias y el acoso constante que estaba recibiendo, en parte sentí que era la única forma que tenía de defenderme, especialmente porque ya había presentado varias quejas antes, y las autoridades de la escuela no habían tomado medidas reales para detener la situación. Afortunadamente, las consecuencias no fueron tan graves para mí. Recibí solo una pequeña amonestación, mientras que mi compañero recibió la mayor parte de las sanciones, principalmente porque yo ya había denunciado previamente el acoso. Además, el profesor de educación física me conocía bien y sabía que no era una persona violenta. De hecho, era la primera vez que me veía pelear con alguien. Después de ese incidente, nadie volvió a molestarme directamente. De hecho, muchas personas dejaron de hablarme por completo, probablemente porque sabían que era capaz de defenderme si volvía a ocurrir algo similar. Sin embargo, un año después, en 2025, la situación volvió a empeorar. Algunas de mis compañeras comenzaron a adoptar una actitud cada vez más hostil hacia los hombres del curso, y debido al conflicto del año anterior, yo me convertí nuevamente en uno de los principales blancos. Para ese momento yo ya había comenzado a tener más confianza en mí mismo y también un poco más de amor propio, por lo que ya no me guardaba tanto lo que pensaba. El problema era que varias de ellas tenían una postura muy radical, en la que encasillaban a todos los hombres como machistas u opresores. Personalmente eso me molestaba bastante, porque estaba convencido de que muchas de ellas nunca habían experimentado el machismo real. De hecho, por motivos personales que prefiero no mencionar en este video, yo sí había tenido que enfrentar situaciones de ese tipo desde pequeño. Por eso, cuando surgían esos comentarios, empecé a defender mi postura y la de mis amigos mediante debates. Mis amigos me apoyaban, ya que compartían una forma de pensar bastante similar y tampoco estaban de acuerdo con el trato que estaban recibiendo. Durante algunos meses la situación pareció calmarse, hasta que en octubre ocurrió algo más. La escuela organizó una excursión a un museo sobre las Islas Malvinas. La experiencia en sí fue muy buena, pero yo ya no confiaba en muchos de mis compañeros, por lo que durante toda la excursión me mantuve cerca de los profesores, por si llegaba a ocurrir algún problema como el año anterior. Después de visitar el museo y regresar a casa, recibí una llamada de mi madre. Según le habían informado, algunas compañeras habían presentado una denuncia ante el director, afirmando que yo había hecho algo inapropiado durante la excursión. Pero esta vez yo estaba preparado. Inmediatamente le mostré a mi madre fotos y videos que había tomado durante la excursión, donde se veía claramente que en todo momento había estado cerca de los profesores. Lo había hecho precisamente porque temía que algo así pudiera volver a ocurrir, teniendo en cuenta el comportamiento hostil que algunas de mis compañeras ya habían mostrado hacia mí el año anterior. A partir de ese momento dejé de ir completamente a la escuela. La situación se había vuelto demasiado delicada, y por primera vez en mucho tiempo decidí abrirme completamente con mi madre. Fue entonces cuando le confesé algo que llevaba mucho tiempo guardando. Desde hacía años había empezado a desarrollar pensamientos muy peligrosos para alguien de mi edad.
Con el paso del tiempo, y especialmente debido al acoso que había sufrido durante la secundaria, esos pensamientos se habían intensificado. Le conté que estaba lidiando con pensamientos y tendencias suicidas, producto de una depresión muy profunda que se había ido formando por el agotamiento mental y por todo el acoso que había recibido durante años. Mi madre me apoyó y me defendió en todo momento. Sin embargo, la escuela parecía escuchar únicamente la versión de las chicas, a pesar de que ellas mismas cambiaban su historia constantemente. La situación llegó a un punto en el que la propia madre de la supuesta afectada llegó a preguntarle a su hija si realmente había ocurrido lo que decía, ya que había cambiado su versión varias veces. Incluso hubo un momento en el que la propia chica admitió que ya no sabía exactamente qué había pasado, dejando en evidencia que las acusaciones no eran claras. A pesar de todo eso, la psicóloga de la escuela insistía en que debía disculparme, tal como había ocurrido el año anterior. Fue entonces cuando mi madre tomó una decisión muy importante. Decidió retirarme de esa escuela y buscarme otra. Esa nueva escuela es en la que estudio actualmente. Asisto a un turno nocturno, y el ambiente es mucho más tranquilo. De hecho, en mi curso solo tengo una compañera, por lo que el ambiente es muy relajado y completamente diferente a lo que había vivido antes. Además, también comencé a asistir nuevamente a terapia, lo cual me ayudó muchísimo. Con el tiempo mi estado de ánimo mejoró casi por completo, aunque todavía quedaban algunas heridas del pasado que debía aprender a sanar. Durante esta nueva etapa también viví experiencias importantes en lo personal. En mi nueva escuela conocí a alguien con quien, por primera vez, experimenté una relación de pareja seria. Aunque lamentablemente esa relación terminó, fue algo muy importante para mí, porque me permitió experimentar un nivel de intimidad emocional y afectiva que necesitaba aprender y entender en ese momento de mi vida. Al mismo tiempo, mi amistad con Alejandro se fortaleció mucho más. Él me integró a su grupo de amigos, y con el tiempo todos ellos se convirtieron en personas muy importantes para mí, amistades que sigo manteniendo hasta el día de hoy. No voy a negar que durante este proceso también tuve algunos conflictos con mi madre. Todavía estaba lidiando con muchas emociones acumuladas y, en ocasiones, llegué a comportarme de forma hostil con ella, en gran parte porque todavía me costaba expresar lo que realmente sentía. Pero con el tiempo nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. De hecho, el verdadero motivo por el que estoy escribiendo esto, y probablemente haciendo este video, es gracias a ella. Hace unos días tuve una pequeña recaída emocional relacionada con mi depresión. Aunque he avanzado mucho, eso no significa que a veces no pueda volver a sentirme mal. Pero ahora sé que no estoy solo, y fue mi propia madre quien me sugirió escribir todo esto como una forma de expresar lo que sentía. Por eso quiero dejar un mensaje importante para todos los que lean esto o vean este video. La vida puede ser muy complicada. De hecho, muchas veces lo será, y no siempre podremos evitarlo. Pero incluso en los momentos más difíciles, siempre habrá personas que se preocupen por nosotros. También quiero decir algo especialmente importante. No está mal llorar, incluso siendo hombres. Eso no nos hace débiles. Simplemente demuestra que somos humanos, y eso está perfectamente bien. A mí me tomó 6 años de mi vida entenderlo. Hoy en día tengo un gran grupo de amigos que siempre están para mí cuando los necesito, y ellos saben que yo también estaré para ellos cuando me necesiten. Y lo mismo ocurre con mi madre. Ella es una de las razones por las que sigo adelante. Hoy en día ella está muy feliz, y si ella es feliz, yo también lo soy. Porque madre solo hay una, y sinceramente no podría haber pedido una mejor que ella. Te quiero, mamá.